Capítulo 4. Jimin estaba sentado en un banco bajo la sombra de un árbol en el parque frente al edificio donde trabajaba. Era la hora del almuerzo, pero no tenía nada para comer ni dinero para comprar algo. Ser pobre y estar endeudado era difícil, y todo por culpa de su padre. Suspiró pasándose las manos por el rostro. Tenía hambre, aunque al menos en la mañana había comido aquella dona con café que le dio su jefe. Taeyeon le había ofrecido dinero, pero Jimin se negó. No quería ser una carga. Además, su amigo estaba en una situación similar a la suya. La única diferencia era que su novio tenía dinero. El trabajo no había sido tan difícil hasta ahora. Jin le había enseñado lo esencial y por suerte Jimin aprendía rápido, así que no tenía que molestarlo con preguntas constantes. Sumido en sus pensamientos, no se percató de la presencia que se sentó a su lado hasta que sintió una mano en su cabeza. Sobresaltado giró el rostro y se encontró con su jefe, Jeon Jungkook, quien sostenía una pequeña hoja que había atrapado en su cabello. Señor Jeon, murmuró con sorpresa. Jungkook le dedicó una leve sonrisa mientras lo observaba con intensidad. ¿Qué haces aquí? Deberías estar almorzando. Jimin desvió la mirada al suelo y suspiró. No tengo hambre, respondió en voz baja. Jungkook frunció ligeramente el ceño. ¿En serio? No importa si tienes hambre o no, igual deberías comer. Jimin abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, su estómago rugió con fuerza, delatándolo. Sintió la vergüenza treparle hasta la cara, que se tornó completamente roja. Jungkook arqueó una ceja, contuvo una risa y luego se puso de pie, tomando la mano de Jimin sin previo aviso y jalándolo con suavidad para que se levantara. ¿Señor Jeon?, preguntó Jimin completamente confundido. Jungkook lo miró fijamente, sus labios curvándose en una sonrisa que dejaba ver sus afilados colmillos. Te invitaré a comer. Antes de que pudiera oponerse, Jungkook comenzó a arrastrarlo consigo. Jimin pestañeó, aturdido. Sabía que negarse no cambiaría nada. Si su jefe quería algo, lo conseguiría de una forma u otra. Además, hacerlo enojar no era una opción. Sabía perfectamente que la paciencia de Jungkook tenía un límite y cruzarlo significaba la muerte. Después de un corto trayecto entraron a un restaurante lujoso. Jimin abrió la boca, sorprendido al ver el interior. Jamás imaginó que pondría un pie en un lugar así. Solo las personas más adineradas podían darse el lujo de comer allí. Un camarero los guió hasta su mesa mientras Jimin observaba a su alrededor con asombro. Sus ojos se abrieron aún más al reconocer a varias figuras importantes, entre ellas el mismísimo presidente del país. Se sentó con cautela, sintiéndose fuera de lugar. Dirigió la mirada a Jungkook, quien lo observaba divertido. Yo no sé si debería estar aquí. Además, no tengo dinero para pagar una comida en este lugar, dijo sintiendo incomodidad. Jungkook se acomodó en su asiento, sus orejas moviéndose ligeramente. No te traje aquí para que pagaras, dijo con un guiño, solo disfruta. Jimin se removió en su silla y asintió con timidez. Gracias, señor Jeon. Le dedicó una pequeña sonrisa sin notar cómo Jungkook se quedaba embobado mirándolo. Te ves aún más lindo cuando sonríes, comentó el híbrido con una sonrisa de satisfacción. Me gusta. Jimin sintió su rostro arder. ¿Le estaba coqueteando o solo jugaba con él? Aunque nadie le había dicho algo así antes. Desvió la mirada, fingiendo ignorar el comentario. Observó el restaurante con atención y notó la presencia de varios guardaespaldas. Estaba seguro de que algunos eran del presidente y otros de Jungkook. Un camarero llegó con las cartas del menú. Jimin tragó grueso al ver los extraños nombres de los platillos y los precios astronómicos. Su estómago protestó de nuevo, pero esta vez el hambre se mezcló con la ansiedad. ¿Qué demonios hacía él en un lugar como este? Jimin levantó la mirada hacia Jungkook, quien observaba con atención la carta del menú.
Dudó por un momento antes de llamarlo en voz baja. Señor John. Jungkook alzó la vista y lo miró expectante. Jimin jugueteó con la esquina de la carta, algo avergonzado. ¿Puede elegir por mí? Estoy bien con lo que pida. Jungkook arqueó una ceja, pero asintió con naturalidad. Está bien, como quieras. Alzó una mano para llamar al camarero, quien se apresuró a acercarse. Para mí, un côté de boeuf. Y para mi acompañante, un sol mineur. De postre, gâteau basquet. Y para el vino, tráiganos el mejor que tengan, ordenó con voz firme. En unos minutos estará todo listo, señor, respondió el mesero con una leve reverencia antes de retirarse. Jimin no tenía idea de lo que Jungkook había pedido, pero seguramente sería delicioso. Mientras fuera comida, cualquier cosa le vendría bien. Sintió la intensa mirada de su jefe sobre él y cuando alzó la vista lo encontró observándolo con curiosidad. Dime, ¿ya te quitaste de encima los prestamistas? Preguntó Jungkook de repente. Jimin se tensó de inmediato. ¿Perdón? Jungkook dejó escapar una pequeña risa y se cruzó de piernas. ¿O es que aquel día estabas huyendo de ellos? Así que tengo curiosidad. ¿Siguen molestándote? Inquirió, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla sobre su mano. Jimin desvió la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Pasó la lengua por sus labios nervioso. Bueno, no he vuelto a mi casa desde ese día, así que no han podido encontrarme. Jungkook asintió lentamente, como si analizara cada palabra. ¿Cuánto les debes? Jimin se removió en su asiento incómodo. La deuda no es mía, soltó con un suspiro. Yo jamás le pediría dinero prestado a unos prestamistas que pertenecen a una mafia. Las orejas de Jungkook se movieron levemente, su curiosidad aumentando. Entonces, ¿de quién es? Jimin tomó aire hondo como si necesitara reunir fuerzas antes de responder. De mi padre. El ceño de Jungkook se frunció de inmediato. ¿De tu padre? ¿Y por qué demonios estás pagando su deuda? Jimin dejó escapar una risa amarga. Porque falsificó mi firma en el contrato. Se aseguró de que si algo le pasaba o desaparecía, yo quedara a cargo de su deuda. El híbrido lo observó con seriedad, notando la amargura en su voz. Es un maldito infeliz, alcohólico apostador. Solo dejó problemas a su paso, añadió Jimin con rabia contenida. Jungkook sintió un ligero enojo al escuchar eso. No entendía por qué, pero el simple hecho de imaginarse a ese hombre arruinando la vida de Jimin le molestaba. ¿Cuánto es la deuda? ¿Y a qué mafia le debes? Preguntó con tono más serio. Jimin lo miró con suspicacia. ¿Por qué quieres saberlo? Jungkook no respondió de inmediato, solo lo miró fijamente esperando. Solo puedo decirte que es la mafia azul. Apenas escuchó ese nombre, Jungkook dejó escapar un gruñido bajo, sus pupilas afilándose con furia contenida. Jimin parpadeó sorprendido. Jungkook no apartó la mirada, su expresión se había tornado más sombría. La mafia azul. El jefe de esa organización era alguien a quien detestaba con todo su ser. Había querido matarlo incontables veces, pero el bastardo siempre lograba escapar, como una maldita rata escurridiza. Hasta el día de hoy, su paradero era un misterio. Lo único que sabía con certeza era que en su ausencia el primo de ese desgraciado se había quedado a cargo. Justo en ese momento, la comida llegó. Jimin observó los platos servidos y sintió cómo se le hacía agua a la boca. Se veía increíblemente delicioso. Sin pensarlo dos veces, tomó el cuchillo y el tenedor y comenzó a comer con entusiasmo. Jungkook lo miró divertido mientras el mesero le servía el vino. La forma en que Jimin disfrutaba la comida le parecía fascinante. El tiempo transcurrió en un silencio cómodo mientras ambos comían. Cuando Jimin terminó su plato, Jungkook se inclinó ligeramente hacia adelante.
sosteniendo una servilleta y con un gesto natural limpió con suavidad la comisura de los labios del menor. Jimin se quedó helado por la acción inesperada y sintió el calor subirle al rostro de inmediato. Aclaró su garganta, incómodo, y miró a su jefe, quien le sonreía con calma. Muchas gracias por la comida. Estaba deliciosa. Nunca había probado algo así, dijo Jimin con una sonrisa genuina. Jungkook se acomodó en su silla con aire relajado. No es nada. Para mí es un placer cenar contigo. Jimin parpadeó, sintiendo una ligera incomodidad. ¿Por qué su jefe tenía que ser tan extraño? Muy, muy extraño. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, una presencia imponente se acercó a la mesa. Jimin levantó la vista y sus ojos se abrieron con asombro al reconocer al hombre que se detenía frente a ellos. Era Choi An-hil, el presidente del país. Señor John, es un placer verlo nuevamente. ¿Cómo ha estado? Saludó con una sonrisa diplomática. Jungkook lo miró con serenidad, sin apresurarse, y tomó un sorbo de su vino antes de responder. ¿A qué se debe su acercamiento a mí en público, señor Choi? Preguntó sin mucho interés. An-hil dejó escapar una pequeña risa. Casi todos los presentes se han ido. Por eso decidí acercarme. Jungkook asintió, aún sin mostrar interés. ¿Y bien? El presidente humedeció sus labios y se inclinó ligeramente hacia él. Señor John, usted me prometió que me protegería, pero ayer intentaron secuestrar a mi esposa. Jungkook dejó la copa de vino sobre la mesa con calma y lo miró con expresión impasible. Yo dije que lo protegería a usted, no a su esposa ni a sus hijos. Ese fue el trato que hicimos. El ceño de Ángel se frunció de inmediato. Pero usted nunca especificó eso cuando acordamos, respondió, su tono conteniendo frustración. Pensé que también protegería a mi familia. Además, ayer intenté comunicarme con usted y con su secretario, pero nadie respondió. Señor John, eso es una falta de respeto hacia mí, el presidente del país. Jimmy miraba la interacción en silencio, sintiendo la creciente tensión en el aire. Jungkook arqueó una ceja y bufó con diversión. Usted pidió mi protección. Nunca mencionó a su familia. Lo siento, pero el trato no se puede cambiar. Tomó otro sorbo de vino antes de continuar con un tono desinteresado. Sobre las llamadas, soy un hombre ocupado. No tengo la obligación de responderle cuando quiera, señor presidente. An-hil apretó la mandíbula, su paciencia comenzando a agotarse. Señor John, ¿recuerda que gracias a mí puede pasar su mercancía a otros países sin problema? La expresión de Jungkook cambió sutilmente. Su calma característica se vio amenazada por un destello de frialdad en sus ojos oscuros. ¿Qué insinúa? ¿Cree que sin usted no podría transportar mi mercancía por el mundo? De repente, Jungkook soltó una carcajada divertida, pero había algo peligroso en su tono. No me haga reír, señor Choi. Con o sin su ayuda podría hacerlo sin dificultades. Su sonrisa se desvaneció y su mirada se tornó helada. No olvide que gracias a mí usted es presidente. Aceptó mis condiciones desde el primer día, así que no venga ahora a exigirme nada. Jimmy tragó grueso al notar cómo An-hil apretaba los puños, su rostro tenso de furia contenida. El ambiente se volvió sofocante. Jimmy desvió la mirada reprimiendo un suspiro. Definitivamente quería irse de allí cuanto antes. Señor John, le ruego que reconsidere proteger también a mi familia. He sido leal a usted. Incluso he facilitado el tráfico de sus armas a países que nunca lo dejarían entrar, imploró el presidente An-hil, su voz temblando de nerviosismo. Jungkook lo miró con desafío, su mirada fría como el acero. No quiero y no lo haré. Así fue el trato, y yo jamás cambio un trato. En cuanto al tráfico de armas,
Tengo otros métodos. No me resultaría complicado. Pero supongo que es hora de cambiar de presidente, ¿no cree? Dijo sacando su arma y apuntándola directamente a la cabeza del mandatario. Los guardaespaldas de Ángel, al ver la amenaza, apuntaron sus armas hacia Jungkook, mientras que los hombres de Jungkook respondieron con la misma acción, creando un tenso estancamiento. Jimin tragó con dificultad al observar la escena. El caos estalló a su alrededor, con las pocas personas presentes gritando y huyendo despavoridas. ¿Acaso iba a morir hoy? Se preguntó, sintiendo el peso de su decisión. Quería escapar, pero estaba atrapado en un juego peligroso. Estaba teniendo un buen día y gracias a usted se ha arruinado, gruñó Jungkook, levantándose de su asiento sin apartar la vista de su objetivo. Y eso realmente me enfurece. Señor John, por favor, no pensé en mis palabras, cometí un error, le suplico que tenga piedad, balbuceó Ángel, temblando visiblemente. Jungkook, observando de reojo a Jimin, quien estaba pálido y asustado, frunció el ceño. Hizo una seña a su guardaespaldas para que se llevara a Jimin de allí. El hombre se acercó rápidamente y con un movimiento firme sacó a Jimin del lugar. Volviendo su atención al presidente, Jungkook colocó el cañón del arma en la frente de Ángel. ¿Piedad? No sé qué es eso, dijo, apretando el gatillo sin dudarlo. En ese instante, los hombres de Jungkook abrieron fuego contra los guardaespaldas de Ángel, quien cayó al suelo sin vida. Jungkook con rapidez volcó una mesa y se refugió detrás de ella, disparando a la vez hacia los guardaespaldas, restante un mar de caos y balas que lo envolvía todo. El restaurante, que minutos antes rebosaba lujo y exclusividad, se había convertido en un campo de batalla.